amigo que me estás viendo una vez más a tu programa Fe que Vence al Mundo, donde te enseñamos dos cosas principales. Una, que con Dios todo es posible para el que cree. Y el segundo, que el que es nacido de Dios vence al mundo. Una vez más, aquí está tu amigo, siervo de Dios, hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo. Amén. Giovanni Israel Guerra, dándote la bienvenida de donde quiera que nos estés sintonizando, de cualquier parte del mundo. Le quiero enviar saludos una vez más a todo Sudamérica, las personas en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, en todos los lugares que estén. Que Dios me los bendiga también en Centroamérica, Guatemala, mi patria, de parte de padres. Amén. Nací aquí, pero de Guatemala, que Dios me los bendiga. El Salvador, toda Honduras, de la patria de mi esposa, aleluya. Dios me los bendiga. En todo México, que Dios bendiga al pueblo de México en el nombre de Jesucristo. A todos los Estados Unidos, aquí de donde yo soy, que Dios les bendiga en este día, aún en España, en donde quiera más que te encuentres por los confines de la tierra, donde quiera que estés, te doy la bienvenida. Y con eso quiero que tengas tu expectativa una vez más puesta en Dios y no en el hombre, ya que nuestra fe tiene que estar en Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2, que cuando uno va a ministrar o predicar, que no debemos de tratar de ministrar o predicar con intelecto o con palabras persuasivas y pues obviamente mis palabras a veces se me traban, ¿no? Pero aún así, lo que dice mejor es que el evangelio se ministra y se predica por medio del Espíritu Santo y poder. Y por lo tanto vamos a pedir en este momento, por medio de la oración, que el Espíritu Santo sea el que nos ministre y nos enseñe, tanto a mí y a ti, ahí donde tú estés, que utilice este templo en este momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te agradezco una vez más por este privilegio que me das para ministrar tu palabra a tu pueblo, Señor, y a cualquier persona que esté escuchando esta palabra. Yo ahorita mismo te digo, Espíritu Santo, me rindo a ti. Seas tú ahora el que, al yo estar abriendo mi boca, estés llenándolas con palabras de vida eterna, con palabras de vida que edifica, que exhorta, que consuela a cualquiera que esté escuchando en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Abba Padre, Dios Santo, que tus pensamientos sean mis pensamientos y tus palabras mis palabras, tal como está escrito en 1 de Pedro 4:11. Y que aún como está escrito en 1 de Juan 2:27, que tu unción nos enseñe todas las cosas. Y que esa misma unción desde ya, ahí donde esté la persona escuchando y mirando esto, amaro y sujeto todo principado y todo demonio, todo espíritu inmundo que te ha estado molestando en el nombre de Jesús. Amaro y sujeto todo principado, toda potestad, todo gobernador de tiniebla que está tratando de impedir que la palabra de Dios llegue a tu vida y la respuesta de Dios llegue a ti en este momento. Establezco que desde ya por la unción son libres en el nombre de Jesús, y que ahora mismo la misma voz del Espíritu Santo, el mismo quemor, el fuego ardiente que esté por dentro de nosotros, confirmando que es Dios que nos está instruyendo y enseñando por medio de su santa palabra, en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Qué bendición estar aquí una vez más, y vamos a hacer un recape. No de todo, pero la última semana comenzamos y hemos estado enseñando acerca del libro Piensa y habla como Dios, restaurando la identidad del ser humano. Obviamente está en inglés solamente en el momento, pero aquí ahorita estamos enseñando de eso aún en español. Y lo que les quiero ahora continuar, la última semana hablamos como que nosotros tenemos que reconocer que al uno ser nacido de nuevo, para el creyente, para el que ha reconocido que uno ha pecado, y todos hemos pecado, y el creyente que ha reconocido, yo he pecado, yo le pido a Jesucristo que me perdone mis pecados, que me limpie, y acepto que Él pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó, y lo confieso a Él como mi Señor y Salvador. A aquellos que son creyentes, los que han hecho esa confesión,
que al ser nacidos de nuevos, que Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo moran dentro de nosotros. Nuestra área de espíritu es el mismo Espíritu de Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 9, para el que lo quiera verificar, para que tú lo puedas estudiar, para que tú lo puedas meditar y para que tú puedas comenzar a entender que tú tienes el mismo Espíritu de Cristo, que resucitó Cristo de entre los muertos, que habita dentro del creyente. Y ahora el mismo reino de Dios habita de nosotros. Dentro de nosotros habita la habilidad de Dios para poder traer la resolución de los problemas, no solamente de los que se nos encuentran a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás. Y Dios lo que desea es que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, a poder hacer las obras que Él hizo. Y ahora, si tú que me estás viendo y me estás escuchando, no sabes ni has reconocido que al tú ser un creyente en Cristo Jesús, tienes que ahora ir en pos de Él, seguir su doctrina, seguir sus enseñanzas, hacer lo que Él hizo y aún mayores. Entonces es bien importante que tú pongas atención, porque ahorita lo que estamos haciendo es poniendo un fundamento sólido para que podamos edificar lo que Dios quiere hacer y mostrar a los que se encuentran alrededor de nosotros para la gloria y honra de Él. Con eso, la última semana hablamos acerca de la doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Y vamos ahí primeramente. Vaya a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, se recuerda que dije la última semana, aquí mismo en Hebreos 6, 1 y 2 está la doctrina de Cristo. Los fundamentos de la doctrina de cada creyente debe de ser fundada en Hebreos 6, 1 y 2. Ahora, es obvio, nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? La palabra viva. Y por lo tanto, aquí nos está dando los rudimentos, los principios, los fundamentos de cada creyente. No me importa de qué dominación eres. Mira, te dije la última semana y lo vuelvo a repetir porque es súper importante que tú pongas a un lado los manuales. Tú sabes de lo que estoy hablando. Los manuales, sea de las doctrinas de los institutos, o sea de denominación, o lugares que no son de denominación, ¿sí me entiendes? Pero tienes que poner a un lado el manual, si es que el manual no solamente tiene la palabra de Dios y tiene todo el mensaje del fundamento de la palabra de Dios. Lo que ha pasado en la historia es que personas han quitado y han añadido a la palabra de Dios con sus manuales y le han enseñado al pueblo que Dios ha permitido estar debajo de ellos, o que ellos, por manipulación o otros motivos, y no, por favor no se ofendan conmigo, no quiero ofender, lo único que quiero hacer es establecer que el fundamento del creyente se encuentra aquí, Hebreos 6, 1 y 2, y aún más bien estoy convencido, confiadamente, plenamente convencido, que si el pueblo de Dios deja a un lado los manuales y se agarra de esta palabra en Hebreos 6, 1 y 2, que aquí mismo dice, la doctrina de Cristo, tan claro, tan sencillo. Ahora, al hacer eso, no va a haber desunión, sino que va a haber unión. Y es lo que necesita la iglesia. El cuerpo de Jesucristo tiene que ser un cuerpo unido. Muchos quieren ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Mira, yo reconozco que hay diferencias. Yo reconozco que hay diferentes opiniones. Pero pon la opinión a un lado. Desháchate y deshazte de las opiniones y recibe la santa doctrina de Dios. Amén. Ahora, doctrina dijimos que es enseñanza. Estos son las enseñanzas fundamentales de Cristo. Dice aquí
El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Declaramos que eso simplemente significa el pecado. Cuando uno ha pecado, significa que ha mentido, ha puesto a otras cosas antes que a Dios, ha codiciado o a un hombre o una mujer o a una casa. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, según Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero las buenas noticias: Jesucristo pagó el precio por el pecado del mundo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y reciba el perdón de sus pecados. Al arrepentirse de obras muertas, uno dice: reconozco, soy pecador, Dios, perdóname mis pecados, acepto el don de la sustitución de que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y lo declaro a Él mi Señor y Salvador, porque fue resucitado al tercer día. Amén. La otra doctrina que cubrimos es la fe en Dios, y declaramos que al escuchar la palabra de Dios, al escuchar cualquier cosa según el Evangelio de Jesucristo, es necesario creer que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:18 que Dios no miente. Tito 1:2 dice igual: Dios no miente. Y por lo tanto uno debe de tener la certeza y la confianza que si Dios lo dijo, uno lo cree y lo tiene porque Dios lo dijo. Que uno está confiado que Dios no es mentiroso, y yo voy a esperar en la promesa de Dios. No me voy a doblar la rodilla al sistema del mundo, ni a Baal, ni a cualquier pecado, sino que voy a hacerlo conforme la palabra de Dios me dice, y voy a obtener la victoria que Jesucristo ya me dio, porque ya la tengo. Porque estoy plenamente convencido que lo que Dios me ha prometido es. Y por lo tanto, al uno estar en espera, uno está demostrando su confianza en Dios, y en eso le agrada a Dios, y de repente se manifiesta la promesa de Dios a tu vida. Y eso es lindo. Aleluya. Ahora, cubrimos, y brevemente lo cubrimos, la doctrina de bautismos. Y vamos a tocar un poquito más de la doctrina de bautismos. Dijimos la última semana que hay más que un bautismo. La palabra bautismo significa sumergimiento, para el que no lo sepa. Ahora, mucho del pueblo de Dios desafortunadamente cree que solamente hay un bautismo, y es el bautismo en agua. Pero lo vimos brevemente la última semana, y los voy a llevar ahí ahora, en esta semana, para meternos un poquito más profundo en la palabra. Dice en 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, este bautismo, básicamente lo que está describiendo aquí es que cuando uno reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que nos toma y nos bautiza en el cuerpo de Cristo Jesús. Y ahora nos volvemos uno con Cristo Jesús. Y eso es poderoso. Usted, si es creyente, es un miembro del cuerpo de Jesucristo. Usted tiene, y es por eso que lo más pequeño del cuerpo de Cristo tiene más poder que todos los demonios y todo el mundo completamente entero. Si simplemente podemos renovar nuestra mente y permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros, miraríamos cómo Dios nos utiliza de la misma manera que Jesucristo operó en la tierra, así también nosotros, y aún mayores. Aleluya. El primer bautismo sucede al tú creer y recibir a Jesús. El Espíritu de Dios te toma y te bautiza, te pone adentro del cuerpo de Jesucristo. Y dice, y ahora puedes beber de un mismo espíritu. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo. Ahora, en ese momento, al tú nacer de nuevo, el Espíritu Santo llega y Él te puede enseñar. Te puede comenzar a traer revelación de la palabra de Dios. Él comienza a consolarte, comienza a ser tu mejor amigo. Él en ese momento anhela estar contigo, anhela aún que tú puedas recibir todo lo que Él tiene preparado para ti, y te muestra con consolación, con amor, como maestro, te guía, y es maravilloso. Porque bebes del Espíritu de Dios. Ahorita, Él está en este momento ministrando leche.
que no es adulterada. ¿Para qué? Para que tengas verdad y puedas crecer, para que te puedas fortalecer tal como un bebé. Necesita leche, tal, el que es nacido de nuevo necesita doctrina básica para que pueda ser fortalecido. Y te recuerdas que dijimos que al llegar a un nivel de madurez ya puedes comenzar a comer carne sólida, ¿sí? Pero es importante que aún cuando llegues a poder comer carne sólida y tengas tus sentidos discerniendo el buen y el mal ya maduro, entonces lo que tienes que hacer es poder discernir qué es lo que necesita la persona que estés hablando. Porque no todos pueden comer carne, sino que es necesario darles leche para que puedan crecer. Amén. Con eso, ahí sucede el primer bautismo. Pero todo el primer bautismo y el bautismo de agua van mano a mano. Todo va mano a mano, ¿sí? Sí, en el Hechos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra del Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, para saber el contexto de lo que está pasando en Hechos capítulo 8, el evangelista Felipe llega a Samaria porque hay persecución de la iglesia. Y él llega ahí y comienza a predicar. Y al predicar con poder, él comienza a echar fuera demonios, comienza a sanar a los enfermos, comienza a predicarle las buenas noticias del reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos creyeron a Felipe. Y que al creer entonces recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador y se bautizaron, los hombres y las mujeres. Esto es lo que uno puede identificar como el bautismo en agua. Casi todos conocen este bautismo, pero aún voy a decir esto: el bautismo en agua tiene y debería de ser de voluntad propia. No debe de ser impuesta sobre ninguna persona. Es por eso que, aunque es muy lindo y muy bonito el dedicar a los niños a Jesús, y es bíblico dedicar a los niños a Jesucristo, dedicarlos a Dios, eso es bíblico, porque Jesucristo fue presentado en el templo cuando nació, ¿sí? Pero el ser bautizado ya es otro paso que debe de tener esa persona que está siendo bautizado, conciencia de que está aceptando que es un discípulo de Jesucristo, que va a seguir a Jesucristo y que por voluntad propia, no voluntad impuesta, sino por voluntad propia, uno decide bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Romanos 6 del 3 a 5 describe de lo que pasa cuando uno es bautizado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en de la resurrección. Ahora mira lo que pasa. Si tú te recuerdas que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, y sabes que Jesucristo se bautizó no porque él necesitaba por él mismo, aunque aún el bautismo profetizaba lo que él iba a hacer, que iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar otra vez. Aleluya. Y yo estoy convencido que al uno, tal como está escrito aquí, ser bautizado, uno se está uniendo a la muerte de Cristo Jesús. Uno murió juntamente con Él. Está declarando que ahí en la cruz del Calvario, donde estaban los pecados clavados, ahí estaban tus pecados clavados. Y lo lindo es que al tú obedecer, el ser bautizado en agua es un acto de obediencia. Es un acto de declarar públicamente que eres un seguidor de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que cuando tú eres sumergido, tú puedes utilizar eso como el punto de contacto para que todo lo que es el pecado que te ha pasado, todo lo que es la enfermedad, todo lo que es del viejo hombre, tú puedes declarar que al tú ser bautizado, sumergido en el agua, que ahí abajo se van a quedar todos los pecados.
que ahí abajo se van a quedar todas las enfermedades, en el abismo, sepultados, porque ahí fue donde Jesucristo los dejó. Y lo que puedes utilizar es ese bautismo como simbólico de lo que ya pasó y lo que ya hizo Jesús por ti en el Espíritu. Y al tú salir de nuevo, dice que sales nuevo a la vida nueva, a la vida eterna. Entonces puedes reconocer que ahora eres un hijo de Dios, que ahora estás siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y esto es precioso y maravilloso. Ahora, el próximo bautismo es bien importante al igual. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un creyente que aceptaste a Jesús y es tu Señor y Salvador. Fuiste bautizado en agua, pero pueda que aún el Espíritu Santo no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8, 14 al 19. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Momento. Muchos dicen que al uno recibir a Jesucristo y el ser bautizado en agua ya tiene todo el Espíritu Santo que necesita. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 19. Léalo. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en otras palabras, bautizados en agua. Y dice aquí que ahora entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, toda evidencia de que cuando uno es lleno del Espíritu Santo y lo ha recibido, hay una demostración de poder, hay una demostración de algo sobrenatural. Y en todo lugar muestra las Escrituras que esa manifestación es el hablar en lenguas. Ahora, esto no es de ninguna denominación. Por favor, yo sé y entiendo, hay personas que identifican el hablar en lenguas con una denominación. No, eso es erróneo. ¿Me escucharon? Es erróneo el pensar que una denominación solamente habla en lenguas. No, esto es para todo el creyente. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pedro y Juan se dieron cuenta que solamente fueron bautizados en agua y en el nombre de Jesús, y ellos encontraron necesario el orar y después imponer manos como el punto de contacto para que esas personas recibiesen el Espíritu Santo con evidencia de poder y hablar en lenguas, entonces es muy importante para que tú y yo, como seguidores de Jesucristo y como los que siguen la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles de Jesucristo, que son las enseñanzas de Cristo, amén, que al igual que ellos lo hicieron, también nosotros lo tenemos que hacer. No hay de añadir, no hay de quitar. Es tan simple y sencillo. Amén. Ahora dice en Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y lo que yo deseo con todo mi corazón es que tú, que me estás mirando y escuchando, que tú puedas reconocer que Jesucristo es el que te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Que aún si Jesús utiliza la imposición de manos para que pueda llegar eso a tu vida, ese puede ser una manera. Pero en Hechos capítulo 2, nadie les imponió manos a nadie, sino que el Espíritu Santo llegó y lenguas de fuego descendieron y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Sí me están entendiendo? Ahí donde tú estás, yo te estoy animando y te estoy confirmando que tú como creyente necesitas el poder del Espíritu Santo para servir a Dios. Necesitas el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado que te ha estado venciendo los últimos días. Necesitas el poder del Espíritu Santo para poder dominar tu lengua y no decir mentiras. Necesitas el poder del Espíritu Santo. La iglesia lo necesita para poder hacer las obras de Dios. Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos ser una excepción. Le seguimos a Él. Y esto ocurre con imposición de manos al igual. Ahora, la última doctrina para hoy es la doctrina de imposición de manos, que es
que sigue, la imposición de manos es una doctrina de Cristo. Pero lo que pasa muchas veces en las iglesias, y me recuerdo al ser un intercesor y ministrando como en un ministerio de intercesores, me recuerdo cómo las personas siempre llegaban domingo, cada miércoles llegaban al altar. ¿Para qué? Para que les imponiéramos manos. ¿Para qué? Imponer manos para la sanidad, imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Me di cuenta de algo yo, que muchos lo hacían por tradición, muchos lo hacían por rutina, muchos no lo hacían basado al fundamento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo hacen conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, van a recibir de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Para que uno pueda recibir de la promesa de Dios, tiene que ser enseñado la palabra de Dios. ¿Sí? Y desafortunadamente, aún la leche no adulterada no es enseñada en varias iglesias. Y es tiempo de reconocer, pueblo de Dios, líder en el cuerpo de Cristo, que tenemos que regresar al fundamento de la doctrina de Cristo y comenzar a enseñar. Tú a lo mejor conoces mucho, pero el pueblo de Dios no. Y si tú no les enseñas estos fundamentos básicos, entonces van a seguir pasando al altar y se van a ir enfermos. Van a seguir pasando al altar y van a irse sin un toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Por qué? Porque no hay fe. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios que les ha sido instruida. Y es tiempo para que nosotros regresemos. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que pasa cuando uno impone manos. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora mira, al Moisés imponerle las manos a Josué, fue una transferencia del espíritu de sabiduría, del espíritu de Dios a Josué. Gloria a Dios. Y eso es lo que sucedió con los apóstoles. A ellos imponerle las manos a los que se encontraban en Samaria. El Espíritu de Dios, como te dije, que habita dentro de uno, al uno ser lleno del Espíritu Santo, al uno ser sumergido del Espíritu Santo, entonces al tú imponer tus manos es un punto de contacto en el cual Dios utiliza para que se pueda transferir el Espíritu de Dios, no el Espíritu tuyo. No el espíritu de un hombre, no. El espíritu de Dios dentro de ti, que pueda fluir. Y si el pueblo de Dios reconoce dentro de este varón, dentro de esta sierva de Dios, habita el espíritu de Dios, y llegan con la expectativa, al ellos imponer las manos sobre mí, el espíritu de Dios que los ha llenado a ellos va a rebosar en mí, va a comenzar a fluir a través de mí y me va a tocar Dios. Entonces vas a ver que de así comienza a fluir y de así comienza a manifestar el Espíritu Santo, la inspiración de lenguas, aún las sanidades, los milagros, todo aquello que dice la palabra de Dios, que es promesa de Dios, comenzará a manifestarse. En cuando tú lo creas y lo enseñes, tú que me estás viendo, creyente maduro, a cuando tú decidas a poder comenzar a instruir, y aún tú, pueblo de Dios, al tú pasar al altar teniendo y meditando esta doctrina de imposición de manos, cree y vas a ver la diferencia. Ahora mira, se nos acabó el tiempo para hoy, pero lo que te quiero decir y te quiero animar en este día es que no vayas a seguir viviendo tu vida en pos de Jesucristo sin seguir y desear que el Espíritu Santo te llene aún en este día. Amén. Ahora, para aquel que me está mirando y posiblemente no conoce mucho de las cosas de Dios, pero Dios te tiene viendo este programa por una razón: para decirte que Él te ama, para decirte que Él desea perdonar tus pecados, para decirte a ti que Él desea que tú recibas el don de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, si tú quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, ahí donde tú estás es muy simple. Dios no lo hizo difícil. Dios no quiere castigarte. Dios no quiere, no. Él envió a su Hijo a morir por ti y solo quiere que tú lo recibas. Si tú quieres decir esto y decirle a Jesús que llegue a ser Señor y Salvador de tu vida, di esto conmigo:
Señor Jesús, yo confieso que he pecado contra ti. Confieso mis pecados, soy pecador. Dios Padre, perdóname mis pecados. En el nombre de Jesús, yo creo que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo y los míos también. Que fue sepultado y al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y ahora Él hizo eso para que yo pudiese ser perdonado. Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador. Desde este día en adelante, reina en mi vida. Soy discípulo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú dijiste esa oración, mira, tú ahora llegas a ser un hermano, una hermana de la familia de Cristo Jesús. Los ángeles se regocijan en el cielo por tu vida. Y yo lo que deseo de todo corazón es poder darte seguimiento, poder apuntarte posiblemente a una iglesia que se encuentra por donde quiera que tú estés y por donde quiera que tú vivas, aún en otro país. Envíame un correo electrónico y con gusto y placer lo haré para bendecirte y aún para orar contigo si tú lo deseas. Hasta la próxima semana, el próximo jueves a las 7, vamos a cubrir un poquito. El próximo jueves tengo un invitado especial, no se lo pierda. Vamos a tener un invitado especial el próximo jueves y no le voy a decir el nombre. Cuando llegue aquí nada más sepan que va a ser de bendición. Amén. Y no es alguien que ya conoce. Aleluya. Pero hasta el próximo jueves a las 7. Este es tu programa Fe que Vence al Mundo. Recordándote una vez más que para el que cree, con Dios todo le es posible. Que Dios te bendiga. Shalom.